frentes, ellos por ahí menos, por ahí más a ustedes, pero no sabemos qué otras cosas hubo, hay, quiénes están, qué pasó. De lo que hablábamos con Luciana, cuando ella me comenta esto, yo lo que le digo es, bueno, sí, el recorrido empieza desde allá por los 80, que arranca primero con la CONADEP y la PDH, digamos, la PDH, familiares, que es todo lo de los 80, por decirlo de alguna manera. En los 90 nace Hijos, y después, a partir del 2006, acá en Bahía Blanca se llega, digamos, la red por el derecho a la identidad, digamos, ese como la línea de temporal tiempo, general. que, claro, y hoy, bueno, PDH no está, y está Hijos y la red, como organismo de derechos humanos en la ciudad. Bueno, eso es lo que hablábamos. Eso, digamos, a grosso modo. No, eso es lo que hablábamos con Luciana, claro. que decía que estaba buenísimo, Claro. que podamos hacer ese... Claro. esa línea. Por ahí, a partir de ahí, poder ir puntualizando un poquitito más profundizando por ahí lo que tiene que ver esta línea que Ani trazó. Arrancó, Y que por ahí no den por sentado que se saben cosas. No, por supuesto. Porque por ahí, algunos sí la tienen más clara, otros No, está bien. Ya son generaciones que hay que ir contando todo de cero. Claro, el público totalmente, pero por ahí sí hay menos conocimiento sobre eso, así que... Claro. Sí, bueno, nada, yo por ahí... Sí, dale. Digo, como para partir de una misma base, dictadura sí, ¿conoces? Sí. La escuelita, ¿saben que es un centro clandestino de detención en Bahía Blanca? Bueno, bien. No, Bien. digo porque es importante como partir de algunas cosas como... Muy básicas. Los clandestinos saben qué es. Sí. El año pasado hicimos 2 proyectos y uno de estos fue ir reconstruyendo un poco lo que fueron los centros de estudiantes volviendo a la democracia, de la vuelta de la democracia. Entonces, antes, para lograr eso, tuvimos que informarnos un montón y por suerte tenemos a coordinadores que nos suelen leer mucho, pero también nos llevan a charlas y demás para poder ir aprendiendo más. Bueno, bien, eso está... Sí, claro, ahora como sí. para una Ya, base. claro, como No, para está saber bien. de dónde partimos, porque a veces tenemos como que nos pasa que por ahí hay charlas, esto de que hay ya tanta diferencia, estos 40 años de democracia, que está buenísimo que ustedes ya esté esa diferencia, pero bueno, a veces tenemos como que volver bastante para atrás, digamos, que es la dictadura, a veces no saben que son centros clandestinos de detención y nosotras, claro, hablamos así como un lenguaje muy conocido para nosotras. Igual cualquier cosa que ustedes nos dicen, che, pará, porque esto no lo sé. Aclárennos tal sí, cosa. porque por ahí nos falta por ahí esta cuestión a nosotros de saber hasta dónde el lenguaje que conocen o no, que esto nos pasa por la diferencia, digamos, no de edad, sino de este proceso democrático en el que estamos, qué sé yo. Lo pongo esto cuando íbamos a dar charlas hace 8 años atrás. 8 años es un montón de tiempo en un proceso democrático. Entonces, con otros también procesos sociales de ese momento, políticos sociales de ese momento. Entonces había como otras construcciones, ¿sí? Bueno, nosotras vamos a estar permanentemente así porque estamos acostumbradas a dar las charlas que nos complementamos. Así que por ahí yo voy a decir algo y ella complementa, o ella está diciendo algo y complementamos, porque bueno, vamos así charlando generalmente siempre. Por ahí digo empezar luego de vuelta a la democracia. No, yo te agradezco, gracias. Vuelta a la democracia en el año 1983, ¿no? Bueno, en el país se estaba propiciando lo que tiene que ver, había aluviones de denuncias de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el extranjero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno. Al volver la democracia, al gobierno de Alfonsín, las presiones eran a que se investiguen esas violaciones a los derechos humanos en el país, ¿no? Esas presiones hacen que ese gobierno, el gobierno de Alfonsín, cree la famosa CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Esa CONADEP tuvo en Bahía Blanca una sede, ¿no? Que eso es muy importante también, no todas las ciudades tuvieron sede. Bahía Blanca tuvo una sede, gobierno radical. Esa CONADEP estaba integrada por personas que
estaban conformando la APDH, o sea, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, todavía no estaba consolidada, se va a consolidar en el 85 con personería jurídica incluso, pero cuando empiezan a hacer las investigaciones ya estaba como funcionando, digamos, no de manera jurídicamente oficial, pero sí funcionaba. Entonces iba a estar conformada por personas de la APDH y también por una comisión de derechos humanos del radicalismo que estaba dentro del gobierno local radical. Me viene a la cabeza Oreste Reta, que era uno de los más conocidos, Tunesi. Bueno, eran políticos que habían conformado una comisión de derechos humanos del radicalismo y conformaban la APDH. Y después había abogados. Nosotros de eso yo tengo guardados trabajos muy piolas, trabajos académicos. El de Cristian Ramas, fundamentalmente. Cristian ha hecho un laburo, es un chico que es de Bahía, pero ahora está en Buenos Aires, hizo unos laburos académicos muy buenos que después se los podemos pasar para que ustedes tengan info de un investigador, digamos, además de las palabras nuestras, para poder citar, están buenos después los temas. Bueno, la comisión esa se conforma, acá en Bahía Blanca, como les digo, era bastante plural en cuanto a su conformación política y social. Había abogados, había médicos, y se empieza a investigar en Bahía Blanca. Bueno, eso fue muy importante porque es la primera investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que se hace en Bahía, incluso una comisión de la CONADEP a nivel nacional, vienen a Bahía Blanca y hacen un recorrido porque tenían todas las denuncias de las víctimas empiezan a ir a denunciar, vos cualquier cosa meté, las víctimas empiezan a ir a denunciar a la CONADEP, las víctimas sobrevivientes, ¿no? Y los familiares de los desaparecidos a denunciar a la CONADEP y ya se hablaba de la escuelita, esto que decían ahí. En el año 84 viene una comisión nacional y se hace una inspección en la escuelita. Hace muy poquito rescatamos unas fotos muy tremendo, es verdad, muy piolas del año 84 de el recorrido adentro de la escuelita, que por supuesto habían tirado todo, ¿no? Porque cuando las denuncias al extranjero se hicieron muy potentes sobre las violaciones de los derechos humanos, algunos centros clandestinos fueron destruidos para tapar pruebas, obviamente, y uno fue la escuelita. Se supone que la escuelita entre el año 79 y 80, de acuerdo sobre todo a testimonios de exconscriptos que hicieron el servicio militar ahí adentro, fue derribada. Cuando se hace en el 84 quedaba una pared de punta a punta. Que es la foto que aparece en las primeras ediciones de Nunca Más. Es una pared larga, solita, así parada, ¿no? Y después la terminan de tirar. Pero bueno, ya estaba todo destruido eso. ¿Puedo hacer ahí un paréntesis? Vos metés. Claro, la idea es pensar, ¿por qué van a destruir una casa? Porque estas denuncias en 1978... no sé si habrán escuchado o habrán leído que se hizo el mundial acá de fútbol en Argentina. Y eso le servía, digamos, para el gobierno del momento como una lavada de cara, claro, bastante importante. Aprovechan los organismos de derechos humanos, madres y abuelas, madres fundamentalmente, porque en ese momento recién se estaba iniciando, tenían un año madres, los periodistas internacionales, para poder hacer esas denuncias. Imagínense que en ese momento iban a hacer denuncias y no le daban ni 5 de cabida, digamos, ni los periodistas, ni el Poder Judicial, ni nada. Entonces, con esas denuncias que se hacían afuera, y a su vez ya personas que estaban exiliadas hacían esas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Latinoamérica y del Caribe, recabaron toda esa información y con esas denuncias vinieron en 1979 a ver qué pruebas juntaban en todo el país. Y como decía Ale, no solamente acá, sino que en un montón de lugares del país derribaron. Perdón, hola mi amor, ella es mi hija. Por eso. Chao. Para saludar nomás. No te quiero escuchar. No me quiero escuchar.
Ya no quiero saber nada, no quiero saber. ¿Qué pasa? Adolescencia. Bueno, y entonces vienen para eso. Entonces, ¿por qué van a hacer? ¿Por qué derribar? ¿Ustedes por qué se imaginan que van a tirar una casa en donde funciona como centro clandestino de detención que hay denuncias internacionales? Solamente para... ¿Por qué se imaginan? Iba a dar la respuesta. ¿Por qué se imaginan que puede suceder eso? Y para eliminar pruebas físicas. Muy bien, exactamente, para eliminar, para generar o impugnar, digamos. Es para eso, ¿no? Para que no haya rastros, como para que después la justicia pueda hacer ese consejo. Y de hecho, mira todo el tiempo que estamos acá llevando a cabo esa investigación. Bueno, perdón. Sí, no, está perfecto, así vamos. Bueno, nada, por ahí como para no detenernos y para avanzar con lo que ustedes... el trabajo de la CONADEP fue, digamos, el puntapié inicial en Bahía Blanca de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente la APDH. Ahí se empiezan a conformar, como les decía, en el año 85 se conforman judicialmente con personería jurídica. Y acá en Bahía Blanca había una particularidad, también estaban madres de Plaza de Mayo, había familiares, pero como que todos se nucleaban alrededor de la PDH, digamos. Bueno, las madres, empezaron las madres y familiares, nunca estuvieron separados de sus maridos. Yo recuerdo las primeras reuniones donde íbamos todos los familiares y generalmente iban los matrimonios, la mamá y el papá de los desaparecidos, ¿no? Algunos hermanos, pero generalmente era así como muy familiar, no fue tan tajante la división como por ahí se pudo ver en Buenos Aires, quizá porque es más grande, ¿no? Porque es más cantidad. Acá medio la PDH era quien nucleaba a todos los familiares y bueno, ahí se concentraron las madres, empezaron las primeras marchas, siempre estamos hablando después de la democracia, ¿sí? Después del 83. Y empiezan las marchas, bueno, las madres marchan con sus pañuelos, también acá, al igual que en Buenos Aires. Disculpame, ¿recordás más o menos un grupo de cuánta gente era? ¿Dónde Es se muy reunían? difícil porque fluctuaban mucho. Sí. El tema hacía que se fluctúe. Claro. Y también sabes por qué es difícil, y eso era lo que iba a apuntar, porque hay muchos desaparecidos de Bahía Blanca que desaparecieron en otro lado. Claro, sí, lo hablábamos ayer justamente. Claro, los autóctonos, digamos, de acá de Bahía Blanca, los hay, pero son menos, y también hay muchos en Bahía Blanca asesinados. Esto entrecomíllenlo, ¿qué hacían? Los llevaban a los centros clandestinos, los sacaban, por ejemplo, ayer tuvimos audiencia y trataron muchos de esos casos, los sacaban a los jóvenes prácticamente semimuertos, drogados, les ponían una inyección, los llevaban a una esquina, los fusilaban y decían que había sido un enfrentamiento. Entonces hay muchos de los de Bahía Blanca que están comprendidos dentro de lo que son lo que nosotros llamamos falsos enfrentamientos. No están desaparecidos, están asesinados, están en el cementerio, ¿sí? Entonces, como había muchas madres que sus hijos habían desaparecido en otros lados, muchas veces se iban a Buenos Aires también a marchar, porque sus causas, por una cuestión de jurisdicción, tramitaban en otros lados. Claro, mis viejos desaparecen en La Plata, mi abuela tiene que viajar a La Plata, presentar los habeas corpus allá, las denuncias allá, y bueno, eso también era un factor de disociación acá de lo que tenía que ver con los familiares. Entonces, el saber cuántos es medio difícil. Sí había un grupo de madres después que se consolidó, ahí al principio de los 80, que serían 6, 7, 8 madres, por ahí, ¿no? Qué sé yo, recuerdo nombres, bueno, Celia por supuesto, la primera, Chichi, los Nosen, los Richie, bueno, no quiero ser injusta porque se me van a escapar algunos nombres, pero digamos que esos eran los que más sonaban, los que más sabían estar presentes. Yo calculo que entre 6, 7, 8 madres podían más o menos ser fijas y después fluctuaban un poco. ¿Y recordás dónde se juntaban? Se juntaban de acuerdo, por lo menos yo me acuerdo que mi familia íbamos donde la APDH nos convocaba. Hemos ido a la Galería Peuser en algún momento, que tenían ahí arriba, subíamos y tenía arriba una oficina, ahí fuimos a un par de reuniones. La Galería Peuser, para ubicarlos a los chicos, es la que está en la calle O'Higgins, donde ahora está Mostaza.
En Mostas. Mostas, claro. Me parece que continuaba donde está el estacionamiento también. También. Claro, me parece que era donde está el estacionamiento y que después fue derruido, me parece. Y también parte de lo que remodeló Preti. Exacto, claro, claro. Bueno, después también estuvieron en Avenida Colón al 200, en otra etapa más adelante, porque yo ahí fui, me acuerdo, porque hicimos, Ernesto Malicia, que era el presidente de la PDH, me llamó para hacer la planilla para que mi hermano se salve del servicio militar. O sea que eso ya fue ya más en los 90, Claro. porque los hijos de desaparecidos podían por ley zafar del servicio militar, antes era obligatorio, y yo hice la planilla para que mi hermano pueda no hacerlo. Igual lo llamaron y a los 2 meses, por suerte pudimos sacarlo. Pero se comió 2 meses acá en el quinto cuerpo que estaba áspero. Ah, que Sí, estuvo adentro. sí, tuvo 2 meses. Sí, porque no llegaban los papeles. Desesperado por los papeles. Bueno, no me quiero ir. Entonces, esa primera conformación, cierro con esto, estaba siempre de todos los familiares alrededor de lo que tiene que ver la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era lo más fuerte acá en Bahía Blanca y que es lo que perduró hasta que fallecieron los integrantes, más que nada, ¿no? Y vos que hablabas de las madres, lo que me quedaba pensando también por los relatos que teníamos de ella, es que como madres también estaba en Buenos Aires. Esta cosa de estar, digamos, no estar en el centro, en el epicentro de todo lo que sucede allá en Buenos Aires, no era tan fácil. Y eso era lo que permitía que se aunaran, digamos, con otras organizaciones Claro. como APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y tampoco que no eran tantos, Claro, entonces había que eso. amucharse, Pero porque bueno, no es por como... ejemplo, en ese momento, todas las directivas, o sea, digamos, también tenían que cumplir o tenían que pasar por las directivas que pasaban, o por las cosas que sucedían en Buenos Aires, digamos, algunas decisiones que se tomaban también se tenían que tener en cuenta por madres a lo largo del país. Pero que era más difícil, porque 700 kilómetros es un montón, y ustedes imagínense en tiempos de... Hoy tenemos celular, pero no existía celular, era por No había internet, correspondencia. no había nada, claro. Suerte que alguno tuviera teléfono fijo. Y no todas las casas tenían. No. Entonces era viajar en colectivo y mucho por correspondencia, con correo argentino, ¿no? Porque también está bueno como representarnos esta cosa. Entonces uno escribía la carta, hasta que la llevaba, hasta que iba, esperando la noticia, volvía. Bueno, pasaba un tiempo, ¿no? Mínimo como una semana por lo menos. Esto es como muy loco pensarlo, pero eran esos tiempos, así. Claro. Era, hasta ese tiempo era Sí, como claro. una semana, era algo rápido. Sí, totalmente. Perdón. Lo que sí, por supuesto, los familiares también, ¿no? Bueno, Anaí lo sabe muy bien, sus abuelos también fueron partícipes de esa Ese movida. primer tiempo sí. Claro, y cómo presentaban por consejo, y la PDH les decía cómo tenían que hacerlo y todo, pero bueno, los familiares, las madres, los padres, presentaban todo lo que es denuncias por sus hijos, habeas corpus, bueno, todo ese tipo de documentación. Era como un grupo, eso, ya sabían, bueno, vamos a presentarle el habeas corpus El habeas corpus es una herramienta que tenemos en donde como ciudadanos, como ciudadanas, de poder solicitarle a la justicia por alguna persona que no sabemos dónde está. Se llama el paradero. Si está detenido ilegalmente, esa persona en qué lugar, puede ser en qué destacamento o en qué regimiento o en qué lugar, digamos, de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas del país están o dónde puede llegar. Eso digo para que sepan más o menos, porque hablamos también de conceptos, que es una herramienta que tenemos y hoy tiene el rango constitucional. Cualquiera puede ir en este momento sin más, sin ningún otro trámite que ir a solicitar dónde está una persona que uno no sabe dónde. Y eso no tiene costo alguno. Lo que sucedía en el momento, digamos, pero esto en dictadura, no en el tiempo de democracia, es que los familiares se juntaban, iban a solicitar el habeas corpus y lo que pasaba en el juzgado era
le tomaban el habeas corpus, la rechazaban todo sistemáticamente, le decían rechazar, es que le decían que no estaban en ninguna dependencia, que no estaban en ningún lugar, que no sabían, y le hacían pagar las costas a los familiares. ¿Qué es eso? Bueno, tenían que pagar como el gasto, digamos, del sellado, de todo el recorrido que había dando, porque es, vos entregás el habeas corpus, pedís, entonces eso va a cada destacamento, de cada destacamento va al registro, después va a provincia, a La Plata porque pertenece a provincia de Buenos Aires, ¿entienden? Lo pongo así para que vean, todo eso tiene un caminito que tienen que pagar los familiares, que es algo gratuito. ¿Eso qué quiere decir? Que también lo que habían eran una vulneración a los derechos, no solamente de las víctimas directas, que eran las personas que estaban desaparecidas, sino que también hay una humillación y vulneración de esos derechos para los familiares. Y los pasamos, digamos, todos los familiares pasaron por eso. Sí. Porque nosotros habíamos hecho unas Sí. preguntas y les Sí. despelotamos preguntando. Las fueron respondiendo. Las fueron respondiendo. Buenísimo, Pero por ahí- buenísimo. Entonces Pero quiere decir para- que estamos Claro, para volver Para un poco, encauzar. para ir Sí. conociéndonos a nosotros, estuvieron mencionando un par de su contexto familiar o de su historia, pero por ahí contextualizar un poquito más para saber quiénes son, cómo fue su historia, relacionándolo a cómo ustedes comenzaron su militancia, en qué organismos comenzaron, ¿qué más? Sí, ¿Qué años, demás? Dale. Más allá de que en qué organismos comenzaron a militar, cuando, no sé si desde chicas o por ahí más de grandes, pero cuando empezaron a darse cuenta de lo que pasaba o de lo que A había tomar pasado, dimensión. Bien. alguien les contaba, se enteraban por distintos medios, nada, cuando arrancaron ahí. Bueno, Que sea todo esto corto. bueno, primero decirte que, bueno, más allá de la diferencia de edad, yo soy 10 años más grande que ella, entonces, cuando a mis viejos los matan y secuestran a mi hermana, yo tenía 10 años. Entonces yo no tuve que averiguar nada, porque yo lo viví, fui testigo, o sea, me vengo a vivir con mi abuela y a partir de ahí, entonces es como, nosotras a veces decimos, el trayecto que hicieron nuestras abuelas, lo hicieron de la mano nuestra, porque ni siquiera tenían dónde dejarnos aparte. Entonces yo viajaba a La Plata con mi abuela, donde presentaba, yo veía cuando los echaban, cuando les decían, hubiera pensado antes que hacía su hija, bueno, todo eso lo transité junto con ella, ¿sí? Por más que Anaí era chiquita, qué sé yo, seguramente la abuela hacía trámites también con ella de la mano o lo de, ¿no? Pero en esos contextos. No es que alguien nos tuvo que contar, por lo menos a nosotras dos, hay de todo historias en hijos, pero nosotras dos siempre, yo porque lo viví y ella porque siempre en su casa se habló la verdad, pero bueno, eso después lo va a contar ella. Y después, bueno, las primeras reuniones que nos convoca la PDH como familia acá en Bahía Blanca, que yo recuerdo, que veníamos todos, veníamos mi abuela, mi tío que también había sido secuestrado, que era muy jovencito, él fue secuestrado a los 18, estuvo 3 meses desaparecido, el hermano más chico de mi mamá, y entonces veníamos todos a las reuniones. Bueno, sí, ni bien se empezó a convocar para las reuniones con familiares desde la PDH. Principios de los 80, yo creo que fue antes de que venga la democracia, pero no Sí, logro, a mí me da la sensación sí, que era antes, antes, sí. ahí en Peuser me parece que era antes. ¿Vos vivías en La Plata y te No, viniste a vivir acá? claro, cuando mis viejos los matan y secuestran a mi hermana, yo quedo sola con mi hermano más chico. ¿Vos sos de allá de La Plata o sos No, de no, Bahía? somos Por de ahí acá, de te iba a Ingeniero decir Guay. eso, que vas a tener que contar. Nosotros vivíamos acá en Ingeniero Guay toda la vida, mis viejos militaban acá, pero antes del golpe nos vamos por la persecución, sobre todo de lo que eran los grupos paramilitares, la AAA específicamente acá en Bahía Blanca. Mi viejo trabajaba en el puerto, era estibador y bueno, ya estaba amenazado, la próxima vez que venga te pegamos un tiro, no vengas más. Bueno, eso se aceleró en los tiempos, empezaron a aparecer un montón de compañeros y compañeras asesinados a las afueras de la ciudad y bueno, no nos quedó otra que irnos de la ciudad. Aparte mi viejo no podía laburar y directamente tenía que trabajar para que pudiéramos comer, así que nos fuimos. Y ahí nos vamos a La Plata
a fines de 1975 y cuando en marzo se produce el golpe. Allá ya mi viejo trabajaba, ellos siguen militando políticamente allá. Y bueno, en diciembre del 76 se produce el operativo donde los matan a mis viejos en mi casa y se llevan a Mónica, mi hermana de 14 años, que es la única que se llevan viva. Y a nosotros nos dejan ahí en una casa de unos vecinos y le dicen a la mujer que no nos deje salir afuera, que el lunes, era un viernes, y le dicen que el lunes nos iba a ir el ejército a buscar. Bueno, yo como les decía era grande, tenía 10 años, pero para ese momento era grande, yo sabía lo que pasaba en mi casa, yo sabía que estábamos en peligro, nosotros estábamos con otro nombre porque éramos buscados. Entonces cuando yo escuché que no sé qué era, pero se ve que tenía un rango, le dice a la mujer, cuídelos, no los deje salir, con voz de mando, ¿no? Que el lunes los venimos a buscar a los chicos. Bueno, para mí no fue nada promisorio, ¿no? Sino más bien peligroso. Así que bueno, al otro día pasó un compañero de mis viejos que vendía helados, que era heladero, se acercó disimuladamente al alambrado de la casa, me preguntó si estábamos bien, le dije que sí, pero que nos iban a venir a buscar a mi hermanito y a mí, mi hermanito, le quedó mi hermanito, tiene 50 años mi hermanito, pero tenía 2 años. Y le digo, van a venir a buscarnos a Juan y a mí el lunes. Bueno, se fue. Y el domingo, antes de que se haga el lunes, ellos vienen 3, 4 compañeros, 4 en realidad, y nos rescatan de la casa esa y nos llevan antes de que venga el ejército, ¿no? Bueno, en lo que nosotros consideramos que volvimos a nacer, porque seguramente yo seguía diciendo el nombre falso que tenía. A mí viene una asistente social, entre comillas, me lleva al patio de la casa esa y me interroga, me sienta con 2 sillas, le dice a la mujer, usted no salga que tengo que hablar con la nena, y me interroga, y me dice, ¿cómo te llamas? Verónica. ¿Dónde vivís? Yo soy de Olavarría, estamos de visita. O sea, yo mentía todo, porque yo sabía que tenía que mentir, porque estábamos siendo buscados. Para esto, yo siempre digo, mi mente de 10 años no podía imaginar que por supuesto se habían llevado a mi hermana viva, y ella les había, seguramente pobrecita, les había dicho quiénes éramos, dónde vivíamos, ¿no? Pero mi mente eso no lo supo discernir. Así que la tipa sabía que yo le mentía, ¿no? Y así que bueno, seguramente mi destino hubiera sido otro, y el de mi hermano por ahí hubiera sido que otro chico buscado por las abuelas, ¿no? Bueno, Mónica estuvo en algunos centros clandestinos de ahí de La Plata, en Comisaría Quinta y en Arana, y en el 2009 el EAF recuperamos el cuerpo, nos hicimos el ADN con mi hermano y recuperamos el cuerpo de Mónica del cementerio de Avellaneda, que la habían tirado ahí en una fosa común, y bueno, y la trajimos a Bahía en el 2009, está en el cementerio de acá de Bahía Blanca, Mónica. Y a mis viejos no los voy a poder recuperar porque sé que estaban en el cementerio de La Plata, pero antes de que venga la democracia, como se sabía de estas investigaciones que estamos contando nosotros, sobre todo de las presiones internacionales, lo que hicieron en el cementerio de La Plata fue abrir todas las fosas comunes donde habían tirado a los desaparecidos y pasar los restos al osario. El osario es un lugar donde van a parar los cuerpos de la gente que no paga, todo mezclado. Así que bueno, cuando yo fui a buscar a Moni, les pregunté a Leaf, a los antropólogos, le digo, yo sé que mis viejos están ahí, pero los podemos recuperar, podemos buscar. Me dice, imagínate que es imposible. Estamos en el año 2009, del año 82 que los pasaron al osario hasta ahora, o sea, es inimaginable la cantidad de cuerpos de personas desaparecidas y no desaparecidas, ¿no? De cuerpos que están todos... O sea, hicieron un plan para que no los podamos encontrar, literalmente, ¿no? Pero bueno, yo sé que están ahí, pero no los podemos recuperar. Pero a Moni sí, se deben haber olvidado. En Avellaneda no sé qué hicieron, recuperaron cerca de 400 cuerpos en un espacio que hoy es sitio de memoria. Yo hace poquito lo conocí, está todo señalizado, contando qué pasó. O sea, alguien va al cementerio de Avellaneda y ese sector está todo así como lo excavaron, y está todo señalizado con banners, con placas, que cuentan qué pasó ahí, ¿no? Qué hicieron y qué pasó. Y me fui. ¿Qué más era? Bueno,
Eso después, nada, bueno, nada, después... la historia. Eso, después, bueno, yo vuelvo, estos compañeros logran, yo me acuerdo de un familiar en Buenos Aires, me llevan a la de una familia en Ezeiza, y ellos escriben a mi abuela nos va a buscar, mi hermano y a mí, y nos venimos a vivir acá con ella, los dos, con un montón de incertidumbres, ¿no? En ese momento pensábamos que a Mónica la íbamos a encontrar, era inaudito no encontrarla. ¿Quién iba a pensar que una piba de 14 años por qué la iban a matar, no? Mi abuela pensaba que a mis viejos también, no había forma de hacerle entender que si los habían matado o no, ella decía van a aparecer todos. Y bueno, y ahí empieza la búsqueda, ¿no? Empieza otra etapa. Y ahí es donde... La etapa esta que contaba. La etapa donde empezamos a recibir, nos convocan desde la PDH y empezamos a transitar. Mi abuela estaba así como que ella... Podían seguir deambulando por ahí para que no los agarren. Y entonces, bueno, el 9 de noviembre de 1976, en la casa de mis viejos, al mediodía, irrumpen las fuerzas del Estado vestidas de civil, en el Falcón Verde, como han leído o han visto en películas. Entran, yo tengo un hermano que en ese momento tenía 1 año y medio y un año, él estaba... ¿Vos qué edad tenías? Sí, ya sé. No, te digo que pensé que no lo habías entendido. Estaba a 2 días de cumplir 2 años mi hermano y yo tenía 6 meses, nos llevamos 1 año y medio. Y entonces, bueno, nada, la pareja en ese momento pues salta a la medianera y la vecina se asusta porque va al patio de la casa y empieza a gritar. Esa pareja en ese momento tiene suerte, llamémoslo así, y no van a ser capturadas por las fuerzas represivas, pero sí una semana después los van a aniquilar salvajemente en un departamento de la calle Fitzroy. Es un caso muy conocido acá en Bahía Blanca, en esto de lo que decía Ale, los falsos enfrentamientos. Los matan a quemarropa y después los hacen pasar como un falso enfrentamiento. Bueno, ellos pueden escapar en ese momento, pero la vecina que grita tanto hace que los demás vecinos salgan. Estamos hablando de noviembre, mediodía. Para esas alturas, digamos, estaba tan normalizada esa ilegalidad que los operativos también se realizaban de día, porque hasta no hace mucho, digamos, de ese tiempo, a principio de lo que fue abril, todos esos operativos se hacían de noche. Ya para noviembre eran cualquier hora. Digo también como para que vayamos pensando, yo les traigo por ahí estas cosas que son como muy anecdóticas, pero para que puedan ir ubicándose cómo era. Bueno, a mis viejos salen todos los vecinos porque escuchan los gritos. A mis viejos los meten adentro del Falcón Verde y hay un vecino de la esquina que dice: no se lleven a los chicos porque yo conozco al papá del muchacho. Esas cosas que nunca sabemos, que pasan. Autorizaron a ese vecino para que mi hermano y a mí nos lleven a la casa de mis abuelos paternos. Y bueno, nada, le debemos, digamos, nuestra identidad a ese vecino. Porque tranquilamente con la edad que teníamos podríamos ser un caso tranquilamente de abuelas. Así que bueno, y ahí comienza otra etapa de nuestras vidas, digamos. Mis viejos estuvieron en la escuelita, fueron trasladados de ahí a la escuelita y estuvieron hasta mediados de diciembre de 1976 con vida, por testimonios de sobrevivientes que estuvieron ahí, más o menos pueden ubicarlos en esa fecha. Y después lo que dicen es que a mis viejos, junto con otras personas que estaban ahí, fueron subidos a un avión y arrojados al mar. Digamos, son uno de los casos de los vuelos de la muerte. Que bueno, todo eso no está probado todavía, pero siempre queremos, digamos, en la palabra del sobreviviente, esto es así, pero bueno, digamos, todavía venimos como atrasados con el tema de lo que son los vuelos de la muerte acá en Bahía, con eso, digamos, venimos atrasados con un montón de cosas, pero con eso.
Así que bueno, esa es la historia. Y allí yo lo que tengo registro es desde siempre que a mí me dijeron, digamos, como, o no tengo un recuerdo del día que me sentaron a contarme la historia. Para mí era como súper natural. Yo era muy chica y tenía registro de eso. También con el dato duro, que la verdad es que, no sé, yo hoy lo agradezco, digamos, a saber que mis viejos estuvieron en el centro clandestino, que sufrieron vejaciones, que por ahí es como muy duro, pero a la vez es como, bueno, tener la certeza de que esa es la verdad. No hay, no sé, suceden otras cosas, uno tiene que trabajar con otras cosas, pero uno sabe que tiene, ¿cómo puedo decir?, el cuidado de una familia que te acerca a la verdad como seguridad. Eso para mí es como invalorable. Con esto no quiero decir que otras familias que han atravesado otras situaciones no lo estoy poniendo ahí, sino que digo que para mí en lo subjetivo fue re importante esto, sin desmerecer otras. Cada cual hizo lo que pudo, digamos, ¿no? Pero bueno, es importante, como dice ella, la verdad, por lo menos para nosotros. Porque uno construye su identidad de acuerdo, digamos, al entorno en el que está y bueno, para mí eso fue como fundamental. Un cachín tenemos compañeros que a los 14 años le dijeron, nosotros no somos tus papás, somos tus tíos. En realidad tus papás están, o sea, horrores. Y ahí tuvieron que construir, creían que con eso era mejor, qué sé yo. Hicieron lo que pudieron. Obviamente, pero bueno, digamos, pero la construcción ahí también de la identidad es diferente y después, bueno, claro, hay que, encima, adolescencia, bueno, hay miles de casos, podemos contar miles y miles de casos. Y después yo comienzo a militar, bueno, mis abuelos hacen todo este recorrido, sin estar, ellos no formaron parte de madres, pero siempre estuvieron, digamos, en todo este recorrido. Mi abuelo fallece en 1984, un poco esta historia que contaba Ale. Yo creo que con estoy convencida, va pasando el tiempo y nosotros lo hemos charlado y por lo menos es lo que más cierra, digamos, que cuando comienza a recabarse toda esa investigación de lo que es la CONADEP, y ahí él empieza a perder esas esperanzas de poder volver a reencontrarse con su hijo y con su nuera, fallece, así, con un cáncer del páncreas, pero fue así fulminante, en 3 días falleció. Y esto fue en 1984. Bueno, estas cosas, que no sé, nadie nos va a dar un certificado de que diga. Y también los juicios eso, nos trajeron esta certeza, porque en los juicios lo vemos que esto se repite en un montón de familias, ¿no? Que cuando se enteran la verdad, Seguro. Y bueno, mi abuela no estuvo en Madres, ella tuvo otro perfil totalmente distinto, encerrada en su casa. Bueno, con esta cosa del miedo, y tenía también 2 hijos más que eran adolescentes, y uno estaba en la universidad y estaba en la lista negra porque su hermano ya estaba desaparecido, digamos, con un montón de también otras cosas que pasaban, no eran nada más mis viejos. Yo chiquita, haciéndose cargo de eso, digamos, bueno, así que, y después yo comienzo a militar en Hijos en una segunda tanda. Ella lo va a contar lo que es toda la fundación y formación de Hijos acá en los 90, que ella es fundadora, miembro fundadora, y yo me incorporé en una segunda etapa. Así que yo digo para ya meternos en los 90, con claro, Hijos. ¿No? Claro. ¿Está bien? Sí, perfecto. Me parece que muchos, si ustedes ven que falta algo, nos retrotraen para atrás. Sí. Ya que vas a hablar de la formación de hijos, hay una pregunta que es como, bueno, ¿qué significa para ustedes hijos? Y bueno, si lo van a englobar ahí. Y habíamos anotado otra de, bueno, ¿cómo vieron ustedes a lo largo de la historia de su militancia la relación organismo de derechos humanos Estado? Bueno, pero bueno, por ahí la sí, porque es como está. Bueno, nosotros acá en Bahía Blanca nos empezamos a juntar, los hijos y las hijas, a fines de 1995, y nos damos, digamos, a conocer socialmente cuando se cumplen los 20 años del golpe, el 24 de marzo de 1996. Esa sería la oficialidad, ya veníamos con algunas reuniones. ¿Esto cómo se da? Se da un poco naturalmente, primero
porque empezamos a recibir las primeras noticias que en el resto del país se estaban juntando los hijos. En esa época había unos programas muy nefastos de televisión donde llevaban las dos partes. Era espantoso, llevaban torturadores y llevaban sobrevivientes, ¿no? Pero literal, Echecolás estuvo en un programa con su torturado que era Alfredo Bravo y bueno, cosas así pasaban como si nada, toda la sociedad lo tenía naturalizado. Y en esos programas empezaron a asistir hijos e hijas, ¿no? Por supuesto, ustedes saben que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, así que allá atendía y mandaba los mensajes para el resto del país. Entonces, bueno, empezaron a asistir hijos e hijas en estos programas y empezaron a decir, chicos, somos hijos, nos estamos juntando, a todos los que nos ven, júntense. Bueno, ahí teníamos las primeras claves de que se estaban, esto, ¿no? De la comunicación que hablábamos hoy, no había internet, no había, el que tenía teléfono era un millonario, así que bueno, esto que nos llevaba un poco por televisión y después en algunos de los chicos que viajaban, porque empezábamos a estar muchos, yo ya estaba más grande, por estos 10 años que les cuento, que les llevo a la mayoría, pero muchos estaban en la edad de empezar las universidades, 19, 20. Entonces muchos empezaron a ir a estudiar a Buenos Aires y a La Plata y empezaron a traer las novedades para acá. Che, allá pasa esto, bueno. Y ahí empezamos a conformar. En Buenos Aires se habían conformado ya a principios del 95. Nosotros nos empezamos a juntar con Julita Pizá, que nos conocíamos, bueno, nuestras familias militaron juntas y nos conocíamos justamente de las marchas y de... Entonces dijo, Juli, vamos a juntarnos y vamos a ver a quién encontramos, pero empecemos a buscar hijos. Le pedimos a Celia Korsuski que nos ayude, entonces Celia se sentó y nos hizo, y Ernesto también, Ernesto nos hizo un listado de las madres de Plaza de Mayo que se acordaba que andaban con sus nietitos de la mano, ¿no? Porque habían quedado a cargo de los nietos y las nietas que... Bueno, así que hicimos un listado y empezamos a buscar y empezamos a llamar y bueno, y ahí hubo de todo, ¿no? Hubo alguno que dijo, copado, bueno, listo, la próxima reunión voy, y vino, y hubo otro que dijo, no sé, vos quién sos, bueno, no sé qué, otro que desconfiaba, otro que vino una vez y no vino nunca más, otros que vinieron y no se fueron nunca más, otros que nunca vinieron, bueno, hay de todo de acuerdo a todas las subjetividades que tenemos cada uno en nuestras historias. El tema es que ahí nos conformamos en un momento donde era plena impunidad. Imagínense que las leyes de obediencia debida y punto final, que son las que se dictan cuando se frenan los juicios después del juicio a las juntas, ¿no? Sí. Que el gobierno también de Alfonsín, así como hizo el juicio a las juntas, dicta estas dos leyes que obturan para el futuro cualquier tipo de juzgamiento. En los 90 era muy notorio, porque hasta ese puñado, ustedes si vieron la película, hasta ese puñado que fueron encarcelados, después fueron indultados. Así que no había nadie preso. Cuando nace Hijos como agrupación, era la máxima impunidad que hemos tenido en el país. Entonces, bueno, imagínense, la edad de ustedes, con ganas de hacer ruido, huérfanos, con mucha bronca, porque era así, teníamos mucha bronca contenida, mucha injusticia. Más que la falta de nuestros viejos, lo que nos daba bronca era la injusticia, ¿no? Todos decíamos, bueno, vamos a la verdulería y no sabemos si estamos al lado de un torturador. De hecho, se empiezan a hacer los scratches, Sí. y los scratches eran, primero, siempre defendemos mucho los scratches nosotros, porque creemos que fue una herramienta política muy, muy buena, y después, sobre todo, muy poderosa, y sobre todo actualmente por ahí se la banaliza con otras cosas. Los scratches son violentos, están mal, y no era la génesis de ese momento, porque en ese momento nosotros lo que hacía Hijos con los scratches era una tarea muy seria. No nos podíamos equivocar, no podíamos ir a la casa de alguien que no había... Entonces se señalaba y se escrachaba la casa de los genocidas que habían sido encontrados culpables y habían sido beneficiados por esas leyes de impunidad. No era cualquiera. Aquel me parece que me dijeron que estuvo en el centro clandestino. No podíamos hacer eso, tenía que ser algo serio. Así que todos habían sido beneficiados con las leyes de obediencia debida y punto final, y ahí se iba y se escrachaba esos domicilios.
Eso en cuanto a hijos, por ahí después algunas cosas se nos fueron de las manos y hubo otras agrupaciones que hicieron algunos líos, pero bueno, eso es un capítulo aparte. Claro. Sí, Igual era como también lo que se hacía era, se convocaba a los vecinos, se hacía todo un trabajo Exacto. previo, se le explicaba que había esa persona que vivía ahí, no era que se iba un día y los vecinos de repente no Claro. sabían, es más, acompañaban en el barrio Siempre, esa misma claro. actividad, digamos. Era Nadie como quería estaba como vivir muy al lado de un trabajado, genocida. porque realmente Ujú. había ahí una, sigue habiendo ahí una idea de poder entender, o sea, tener un concepto de lo que significaba eso, ¿no? Que significaba nada más ni nada menos que un poco la condena social. Bueno, no tenemos condena de la justicia, que haya condena social. Yo como vecino tengo derecho a saber que al lado de mi casa vive un torturador. Bueno, esa era ¿no? Y estábamos hablando, aparte, no estábamos hablando de, ay, bueno, una persona que tuvo un maltrato. No, estábamos hablando de los peores delitos cometidos en nuestro país, ¿no? Por eso son de lesa humanidad, por eso son imprescriptibles ahora, después de la caída de las leyes. O sea, hubo que dictar esas dos leyes para que tuvieran esa impunidad, si no, no se salvaban, ¿no? Estamos hablando de torturas violentas, de violaciones a las mujeres sistemáticas, de robo de niños, ¿sí? De desapariciones y de asesinatos, por supuesto. O sea, todo lo peor que puede hacer, sobre todo viniendo del Estado. Un Estado hizo eso, un Estado terrorista hizo eso, ¿no? Terrorismo de Estado. Y ahí, esto como relacionarlo un poco con las otras preguntas que hacían, bueno, imagínense que en ese contexto, cuando nace hijos, había como un divorcio de, no solamente de hijos, sino de los organismos de derechos humanos con respecto al Estado. ¿Pero por qué? Porque era un Estado que no tenía la voluntad política, pero no ni siquiera por un no hacer, sino porque había una voluntad política expresa de no hacer, digamos, porque además... De garantizar la impunidad. Exactamente. ¿No? Les garantizaba la impunidad justamente a los genocidas. Eso acompañado con un proceso económico en el cual otra vez se garantizaban aquellas políticas de la dictadura y había un liberalismo en el cual las personas no tenían trabajo, había mucho desempleo. Eso hacía también... política de privatización, Claro, liberales. exactamente, el menemismo. ¿sí? Exactamente. Después, Todo eso después del alfonsinismo, el menemismo, políticas de venta del país, ¿no? Sí. Se privatizaron lo que se podía. Esas políticas lo que hacen es romper lazos sociales, digamos. Ujú. Entonces esto también a la gente literal no le interesaba qué pasaba, qué había pasado con la dictadura. Es más, molestaba, no querían saber, era como una cosa, no molesten más, digamos. Esto es lo que se vivía desde la sociedad, que también ahí había como una cosa de... ahí yo no lo diría como un divorcio, sí, o una separación así con el Estado, sí, pero con la sociedad era como más, que nos corrían como marginal. Individualista, Claro, sí, era como, bueno, éramos marginales en ese sentido. Que los 80 yo lo veo, por lo menos nada, no lo habíamos hablado esto, pero yo lo veo que los 80 lo que hay es como una esperanza, digamos, ahí bueno, hay un Estado en el cual con la democracia se hace cargo, digamos, de estas cuestiones. Después, obviamente que van sucediendo en este proceso de memoria verde y justicia, bueno, tensiones muy fuertes de los organismos de derechos humanos con el Estado, y bueno, pero era... ¿no? Y la decepción también Por eso. con las leyes, sobre todo, ¿no? Las leyes de punto final y obediencia de vida, porque así se dieron, a veces se dice al revés, se pidió primero el punto final y después la obediencia de vida, marcan un quiebre con esa esperanza que había del movimiento de derechos humanos en general hacia ese gobierno, ¿no? Bueno, claudicó el gobierno, veníamos bien, se hizo el juicio a la Junta y cuando queremos seguir, dictan estas leyes, por supuesto por presiones, hay que entender un contexto, esto hay que verlo dentro de todos los contextos, ¿no? Había alzamientos cara pintadas, los militares no querían que se siguieran con los juicios porque sabían que iban todo en cana. Sí, ¿no Entonces, fue a consecuencia de un lanzamiento de cara pintada que salieron las totalmente, leyes? sí, claro. Hubo varios igual alzamientos. Sí. Ahora no tengo en mente muy bien el recorrido, pero hubo varios alzamientos. Siempre. Una especie de medida para Totalmente. pacificar, Pero bueno, las ahí cuestiones. a mí me parece que igual había una relación con el de tensión Sí. y nada, pero había.
y creo Claro. que directamente en los 90 no la hay porque hay un Estado que tiene la voluntad expresa de no tener, digamos, o sea, cortar porque... Lo más parecido del Estado de los 90 es al Estado de hoy. Claro. Es lo más parecido. Menem quería hacer, donde está la ex ESMA hoy, un gran parque que le iba a llamar el Parque de la Reconciliación. Iba a tirar todo. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ir al centro clandestino de la ex ESMA. Bueno, los que no, que si alguna vez van a Buenos Aires, háganlo porque está buenísimo. Y él iba a hacer lo que hicieron en la escuelita, ¿no? Él iba a pasar la topadora. Incluso nos contaban la otra vez cuando hicimos, yo ya debo haber hecho 5 o 6 veces el recorrido, pero hice con un chico que guía y decía, vendían los departamentos, enfrente hay unas torres gigantes y los vendían diciendo, próximamente vista al Gran Parque de la Reconciliación. Eso decía el folleto, ¿no? Era tremendo. El Parque de la Reconciliación. Todos íbamos a ir ahí reconciliados de la mano, ¿viste? Una cosa así, muy fuerte. Bueno, lo más parecido a ese negacionismo y a eso es el gobierno de hoy, que si pudiera haría lo mismo, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter con la palabra reconciliación, pero bueno, obviamente que... Ya no metí. No, digo porque da mucha tela para cortar, Sí. pero que en realidad lo que encierra es garantizar la impunidad. La impunidad, ¿no? Porque claro. podemos hablar uno puede perdonar, digamos, en un sentido, porque siempre viene con esto, ay, bueno, perdonemos, no sé qué, hay que perdonar, porque, bueno, subjetivamente cada persona, cada víctima o familiar de víctima hará o sentirá o le pasará subjetivamente lo que le suceda. Si realmente siente el perdón o siente una reconciliación, nadie tiene que, por qué, me parece a mí, meterse en las subjetividades de los demás. Pero cuando hablamos de reconciliación en el sentido de una sociedad, ¿sí?, que tiene que reparar para que no vuelva a pasar más, que es parte, digamos, de garantizar los derechos humanos de cada persona y como sociedad, porque si no también visto como individuo, somos Claro. toda una sociedad, bueno, no puede considerarse de otra manera sin creer o sostener de que eso lo que se quiere es realmente sostener una impunidad. Y por supuesto que siempre las personas no, las instituciones, que siempre hay que ver quién habla de reconciliación. Hay que ver qué hay atrás de eso, siempre, ¿no? Siempre encontrás a alguien de poder o siempre... Y garantías de impunidad. Pero está bueno, digamos, como hacer este paréntesis que no tiene nada que ver con el perdón individual, que está muy bien, o sea, que eso nadie se mete con eso, nadie se mete con esa cuestión, sino que tiene que ver con una cuestión de Estado. Sí, igualmente nosotros como agrupación sí tenemos un posicionamiento que es la no reconciliación, obviamente. No, claro. Pero... Eso lo tenemos como organismo de derechos humanos, como hijos, como de hecho una de nuestras consignas es no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos, ¿no? Como agrupación de derechos también era muy propia. Claro, de los 90. Exactamente. De los 90, del pedido de reconciliación. Era muy potente, muy fuerte. Y después a la segunda parte de la pregunta, que por ahí también la vamos a contestar cada una por su lado, pero porque también es subjetiva, ¿qué significó hijos para cada una de nosotros? Bueno, generalmente para todos los hijos y las hijas, hijos significó una luz en un determinado momento, ¿no? Nosotros en esos primeros momentos que nos encontramos era, ay, bueno, no me había pasado a mí nada más esto. Yo le estoy contando algo ahí, por más disímiles que sean las historias, siempre había esa cosa que éramos lo mismo, que era igual, ¿no? Que sentíamos lo mismo, que teníamos lo mismo y que a veces no era necesario explicarle al otro lo que me había pasado porque el otro ya lo tenía incorporado. Bueno, como en todas estas agrupaciones así donde uno se junta entre pares, no es lo mismo haber estado antes de estar en Hijo, nosotros íbamos mucho con APDH y apoyábamos y estábamos, pero bueno, son ámbitos totalmente diferentes. Este era un ámbito de pares, ¿no? Donde encontrarnos en Hijos, bueno, a muchos nos significó eso, muchas veces hasta
salvarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nos salvaba de una oscuridad permanente que teníamos alrededor y poder sentirnos parte de un conjunto que hacía que no nos sintiéramos tan solos en él. Hay un antes y un después en la vida de cada uno de nosotras. Por supuesto, eso trajo un montón de otras cosas. Trajo un compromiso también con la militancia, trajo, porque no es solamente, yo me considero, hay otros que sí, hay algunos que dicen, no, soy hijo y no militan, pero bueno, nosotros los adoramos a todos y los 24 nos acompañan y todo, pero las que decidimos militar no es fácil, y menos en una ciudad como esta. Entonces, todas esas cosas también nos traen consecuencias, en lo personal, en lo familiar, en lo social. Hay que poner la carita, ¿no? Con un montón de cosas que, sobre todo hoy, viste, decís algo, en las redes miles de cuentas truchas te putean y te dicen, no sé qué, zurda, bueno, eso tiene, hay que poder hacerlo. Así que bueno, para mí estar en Hijos ha sido lo mejor, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, sin duda. Es un lugar donde puedo ser yo, es un lugar donde mis compañeros y yo sabemos que nos entendemos aún sin necesidad de decir un montón de cosas. Además nos queremos, tenemos mucha fraternidad. Una vez al año los hijos y las hijas nos juntamos en encuentros nacionales, donde vamos de todo el país, donde discutimos y hacemos un montón de cosas y después a la noche nos tomamos unas birras todos juntos y la pasamos genial y nos queremos mucho. Hay algunos que nos conocemos de hace muchísimos años, otros se van incorporando, pero realmente es, bueno, eso. Para mí es una de las, gracias Ale, una de las mejores cosas que nos pasó y que agradezco, bueno, haberla transitado, ¿no? Porque si no creo que mi vida hubiera sido otra. Así que no tengo mucho para agregar ahí, sino que no, ya me parece que por lo menos han sido distintos los caminos hasta llegar hasta ahí, digamos, pero después la sensación sí, el resultado es exactamente lo mismo. Como tiene mucha cuando nos dicen, bueno, pero aparte de nosotros 24 horas pensamos, o sea, somos militantes, somos madres militantes, somos amigas militantes, pensamos la vida de forma así, no es que de forma colectiva, cuando digo militantes es como de forma colectiva, y en este proceso de memoria, verdad y justicia que es la base de la democracia, digamos. Entonces cualquier cosa de la que estemos hablando siempre la pensamos en clave en estos procesos de memoria, verdad y justicia y como una de cómo poder seguir avanzando en esta ética para tener una mejor democracia. Eso, ¿viste? Y lo pensamos todo el tiempo, o sea, seremos como insoportables, pero es lo que nos pasa. No, pero es nuestra. Pero hasta pavadas como cocinar, o sea, uno está cocinando. Cosas mínimas que las pensamos siempre así. Podemos estar equivocadas. Creo que eso responde mucho a una de las preguntas que es qué se busca con la lucha, con la historia de lucha, y con algo que me quedo de que dijiste, con esto de poner la cara, más allá de lo que se vivió y todo el dolor que es, después tener que fortalecerse uno creciendo con eso y decir, esta es mi historia ante una sociedad que la niega completamente. Entonces, y algo que dijiste es, justicia, la palabra justicia. ¿Qué es para ustedes la justicia? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde la encontraron? ¿La encontraron? ¿La siguen buscando? Bueno, eso también está mezclado un poquito porque nos quedó ahí pendiente la relación con el Estado. Sí, yo iba a decir, nos estamos olvidando de un periodo. No, porque es fundamental porque también hay mucha tela para cortar ahí. Y claro, por supuesto que tenemos mucho para decir y que fundamentalmente lo que hay que decir es que por supuesto, por todo esto que estuvimos contando, no siempre fue la misma relación con el Estado, obvio. Primero, con un Estado terrorista tuvimos la relación de víctimas, ¿no? Nos desaparecen, nos exterminan la familia, el Estado terrorista. Después el Estado alfonsinista, donde depositamos una esperanza, el juicio a las juntas, empieza a salir la verdad. Para los organismos de derechos humanos ese momento fue muy importante por la salida a la luz de toda la verdad.
pero ¡pum!, sucumben, ¿no?, con unas leyes que nos coartan el llegar a la justicia, que es un poco lo que... después un Estado, los 90, un Estado absolutamente de impunidad, donde bueno, nada, nos encuentra en la otra vereda literalmente, ¿no?, todo lo que... Y después en el 2003 cambia la historia. Esta es hasta para asombro nuestro. Nosotros nos cansábamos de dar entrevistas en esa época cuando empezó nuevamente la segunda etapa de los juicios acá, que por supuesto por un montón de cuestiones llegaron más tarde. Los juicios en el país se reanudan en el 2005 y en Bahía Blanca se reanudan en el 2011. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy corporativa judicialmente, donde los jueces, los genocidas y los abogados de los genocidas tenían ahí todo un entramado donde nos hacían sentir que no íbamos a poder tener una justicia justamente imparcial, ¿no? Pero cuando nos preguntaban en esos momentos, nosotros decíamos, la verdad, si vos me preguntabas 5 o 10 años atrás, yo te decía, nunca vamos a tener esto, jamás. Y sin embargo lo tuvimos, ¿no? Por las dudas, ¿vale? Porque no estaban todos ayer. En 2003, Néstor Kirchner asume. Y también se da todo un proceso más allá de Néstor, porque las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final, la derogan los 3 poderes. La deroga el Poder Ejecutivo, en ese momento la deroga el Poder Legislativo, ¿no?, con el impulso de la hija de Walsh, de Patricia Walsh, en el Congreso, y la deroga el Poder Judicial que las nombra inconstitucionales. Entonces los 3 poderes del Estado en ese periodo derogan esas leyes que hacen que se dé la oportunidad para volver a abrirse los juicios. Y las políticas de derechos humanos pasan a ser una cuestión pública, ¿no? Entonces, es políticas públicas, claro, como políticas públicas, una cuestión pública. Entonces está acompañado la importancia de lo que es la reapertura de los juicios, que yo siempre pero ahora voy a dar el ejemplo que siempre hago, y también no solamente eso, sino que es empezar a poner en valor todo lo que son los sitios de memoria, espacios de memoria, todo lo que tiene que ver con esa memoria, poner, ¿saben qué?, en valor la palabra de la y el sobreviviente, que hasta ese momento solamente se tenía valor, digamos, para un entorno, podríamos decir, hasta privado de lo que tenía que ver con los organismos de derechos humanos, pero no para una cuestión pública. Y ahí la palabra de las personas sobrevivientes logró tener esa puesta en valor que era necesaria, ¿no? Y que los juicios, si se sostienen, tiene que ver con eso, porque las pruebas están destruidas, como hoy contábamos, poca documentación hay, pero digamos, básicamente lo que sostienen los juicios de lesa humanidad son los relatos de los y las sobrevivientes, igual que los sitios de memoria. Pero la justicia no es solamente el Poder Judicial, esto también es importante. La justicia la hacemos toda la sociedad, ¿sí? Y esto también se ve en lo que tiene que ver el transcurso de estos 15 años de juicio. Que también hay que ver todas las causales, ¿no? Pero no es lo mismo aquel primeros años las miro a ellas porque venimos transitándolos. Íbamos con los jóvenes de esa lo que significaba también esa esperanza de tener ese primer juicio acá en Bahía. Ahora llevamos el 8º de lo que sucede ahora con el 8º. Yo les puedo asegurar que son dos mundos. ¿Qué pasa? No va nadie. Bueno, hay un montón de circunstancias por las cuales no va nadie literal. Vamos a las partes y ya está, nada más. Ni siquiera los propios imputados, ¿no?, que están desde su casa porque tienen domiciliaria. Al principio estaban todos detenidos en las unidades penitenciarias. Digo, bueno, hay también todo un proceso ahí. Y no pasa solamente la justicia, es sumamente importante que el Poder Judicial lo reconozca, es sumamente importante, no estoy acá desmereciendo, pero no es nada más, claro. El proceso de memoria, verdad y justicia no es nada más el Poder Judicial, es el arte, es la educación, es la sociedad en sí, son las relaciones intrapersonales que se van dando, también las relaciones
institucionales, ¿sí? Es todo lo que hacemos como construcción de la democracia, que eso también es. Yo quería agregar en este proceso de políticas públicas también que será la reapertura de los juicios y los sitios, como dijo Anaí, que se empiezan a recuperar los centros clandestinos como espacios de memoria. Bueno, también donde hay políticas públicas, la búsqueda de los nietos y las nietas, ¿no? El Estado empieza a apoyar esa búsqueda, abuelas. El Estado empieza a apoyar la búsqueda de los cuerpos de nuestros amigos. Yo encuentro a mi hermana en el 2009. ¿Por qué? Porque en el 2008 el Estado larga una campaña que se llamó Campaña Latinoamericana de Identificación de Personas, y mi hermano dice, uy, che, ¿viste esto? Yo, una militante, ¿no? Esto también, claro, que se venía haciendo la tonta en esto de buscar, porque traumas no. Pero es verdad, no es que, y mi hermano me dice, che, ¿viste esto? Están diciendo que demos la sangre, yo quiero dar sangre. Listo, vamos, le dije yo, ningún problema. Pero él me vino a decir a mí, dimos la sangre, Mónica estaba y la tenían, de hecho, EAF, desde hacía bastante tiempo, desde hacía unos cuantos años. ¿Quién lo tenía? El EAF, el equipo de antropología forense, ¿no? Ellos nos convocan. El EAF. Eso también, busquen la página. Sí, la página del EAF. Me sale tarea para el hogar. El EAF, que son unos genios. La página del EAF, miren toda la historia porque es maravilloso. Son unas personas maravillosas. Como país, tener esta organización tan importante. Pero sin la ayuda del Estado, tampoco son lo mismo. No. Entonces ellos necesitan de esa ayuda estatal y de... Totalmente. Si no hubiesen estado esas campañas, la mayoría de nosotros no se hubiera acercado a buscar los cuerpos y bueno. Y es más, hoy por ejemplo que está desfinanciado, bueno, están complicados digamos con todo lo que es la tarea, que es ardua la tarea, porque hay un montón de cosas por hacer aún. Una de las preguntas que teníamos también era si los organismos de derechos humanos tenían algún tipo de subsidio y cómo es que eso se maneja hoy en día. No. O sea, cómo no se maneja. Bahía Blanca, somos lo más pobre del país. súper artesanal. Siempre poniendo nosotros, siempre. Súper artesanal. No, pero yo sí, con esto sigo con lo de la relación con el Estado, quiero venir a algo local porque me parece muy importante y muy notorio. Y es que, por ejemplo, en este momento Anaí está cumpliendo una función en el Estado, en la Secretaría, en la Dirección de Derechos Humanos de este municipio. Eso también es una relación con el Estado que la hemos construido, por supuesto, que no es una relación que nos cae del cielo, la hemos construido, y también es una relación y un ofrecimiento, como se lo hemos dicho al intendente de acá, que viene a poner un poco en valor nuestra militancia también, ¿no? A reconocer un poco también esta militancia. Pero bueno, otros por ahí te decían, no, yo las reconozco, son bárbaras ustedes, pero listo, nada más. Entonces, bueno, también es un desafío, fue un desafío, nosotros, ahora te paso la palabra, Anita, pero nosotros decidimos que estaba muy bien hacerlo, porque era propicio, porque era necesario y porque también reconocía un camino que muchas veces fue muy ninguneado también en esta ciudad. Muchas veces, la mayoría. Entonces, bueno, para nosotros es importante. Y bueno, y ahora va a decir ella lo que quiere. Lo que rescatamos también y que tampoco se da en todo en el país, esta convocatoria que fue a hijos, no fue a nombre propio, digamos, sino que fue a hijos por una decisión que pudimos tomar como organización, como organismo, quién iba a ocupar ese lugar. Que es re importante, digamos, esto es como el ideal, ¿no? Lo que uno viene militando para poder construir eso. Nosotros a mí nos llena de orgullo poder hacer con todas las cuestiones y vicisitudes que uno vive en la militancia, bueno, poder llegar a construir esto con los espacios políticos es un montón. Y además que hay una voluntad política de querer tomar el compromiso y la militancia de los organismos de derechos humanos como parte de las políticas del municipio. Entonces, bueno, nada, ahí estamos
construyendo ese espacio y esperamos estar como a la altura de las circunstancias, pero que muy agradecidas con un compromiso importante también en este contexto, ¿no? En este contexto en donde hay que... Se necesita más representación. Claro, sí, es un contexto muy difícil, imagínate para nosotras. Nosotros tenemos una compañera de Capital que hace poquito fue secuestrada en su propia casa y fue torturada y ¿no? Y está en plena investigación, eso. Entonces también tiene que ver con un momento complejo, muy complejo, donde estamos en la mira los organismos de derechos humanos. Los feminismos y los organismos de derechos humanos me parece que son dos de las cosas de este gobierno nacional que más combate, ¿no? No voy a decir nada que no se haya dicho ya por los mismos protagonistas. Así que... Y esto específicamente con lo que tiene que ver con LESA, pero además entre el negacionismo a todo, digamos, todo lo que tiene que ver con todos derechos humanos, digamos, no solamente y específicamente con LESA, sino lo que ella dice también, sino derecho laboral, discapacidad, género, y así nos podemos meter en todas las de salud, educación, ¿sí? Y está como, yo por lo menos, y esto lo venimos también charlando bastante, que van surgiendo las charlas, que después de la pandemia quedamos como muy rotos como individuos en una sociedad y que nada, estamos como que no nos podemos, necesitamos como volver a construir estos lazos solidarios, no vernos de manera aisladas o que el otro pasa a ser un otro competitivo, ¿no? Me voy a competir porque, no sé, los bienes son escasos, no hay laburo y entonces el otro representa para mí la amenaza de que va a ocupar ese laburo que yo necesito, ¿sí? Hay que empezar a construir otra cosa y es urgente. Bueno, en esa estamos, porque sí, y hacer la diferencia, ¿no? Exactamente. Hablamos mucho y no vemos otra manera. ¿Cómo hacemos la diferencia? Bueno, siendo como siempre hemos sido, pero hacer esa diferencia, bueno, no al odio, no a la discriminación, no a la estigmatización. Me parece que tenemos que multiplicar esas voces y pregonarlas, por más que del lado de enfrente veamos todo lo porque contrario. además en las redes sociales con los haters que hay, qué sé yo no ando, pero me entero, digamos, y me ayorno un poco, digamos, pero es muy difícil no poder. Yo lo que considero también es que estamos en tiempos en donde la violencia simbólica está muy elevada, hay violencia política también y hay violencia, lo vemos en las calles, o sea, si uno sale a la calle, yo que tengo la posibilidad de manejar, el privilegio de manejar, yo veo que hay también como una alzada de lo que es en el manejo, la violencia, ¿no? Esto. Y que es muy difícil no quedar enganchado en eso. Bueno, si realmente queremos que esto mínimamente funcione, tenemos que empezar a comprometernos con estas cosas que son mínimas, o sea, estar como atentos, ¿ok? ¿Cómo empezar a bajar los niveles de violencia en la medida en que yo pueda? Cada uno. Esto parece una pavada, parece tipo autoayuda, parece... No sabemos si hay otra manera, no hay otra manera. No sé cómo se le hace frente, no hay otra manera. Me parece que es pregonar lo que siempre hemos dicho después de todo, ¿no? Pero pregonarlo más que nunca. ¿No? Y realmente es por ahí, porque de la otra manera nos estamos destruyendo. Y sí. Bueno, no sé si contestamos todo. Quedó una última que, no sé, medio seleccionado por arriba, pero a vos, Anaísa, te la había spoileado Lu, que era, para volver un poco a la situación de Bahía, ¿por qué creen que en una de las ciudades más golpeadas, también fue muy golpeada en el periodo anterior a la dictadura, ¿por qué creen que son ustedes tan pocos los y las bien diferentes por los derechos humanos acá en Bahía? Es como para... Por ahí tiene múltiples causales eso, ¿no? Primero, esto. En parte hemos contestado algunas cosas, pero más solapadamente. Digo, es una ciudad difícil. Hoy cuando les decía, hay que poner la carita.
El otro día tuvimos ahí, bueno, iban a hacerle en la universidad un homenaje a una personaje nefasta. Y bueno, y había que poner la carita y salir en la tele, y en la radio o en el que te viene a hacer un coso, y vos sabés que te van a putear y que te van a, ¿viste? Sí. Bueno. ¿Se hizo al final ese homenaje? No, y se bajó. Dicen algunos que la llamaron aparte, o sea, en otro momento, y que se lo habrán dado, pero bueno, se lo tuvieron que dar a escondidas de última. Así que ya con eso ganamos. Y sí, pero bueno. Primero eso, y en una ciudad donde también nos conocemos todos, ¿no? Yo sé, y esto no tiene forma de, no tiene carácter de juzgamiento de nada ni de nadie, pero hay gente que por ahí, hay compañeras, compañeros, que no les gusta exponerse porque tienen círculos de amistades o tienen círculos que profesan otras ideologías y no tienen ganas de enfrentar, ni de dar la cara, y bueno, porque dentro de todo seguimos siendo una ciudad chica, donde, entonces, bueno, esto tiene por eso yo te decía hoy, tiene sus consecuencias también, que acá estamos permanentemente, cargamos con consecuencias. Los poderes reales están activos. Que son los mismos poderes que nuestros viejos combatían y que están ahí, es súper exacto. Esto también es eso también. Esto me hace acordar un poco cuando uno habla con compañeros o compañeras que estaban, por ejemplo, eran estudiantes o profesores en la universidad, y se vio mucho en lo que fue el juicio a la AAA, que se debatió mucho y se habló mucho de lo que era la universidad como escenario, claro, que estaban las víctimas, los victimarios, y que la universidad era el escenario de todo eso. Y nos decían, la universidad era diferente, o sea, uno no puede pensar esa universidad distinta, pero existió. Yo ingresé en la universidad en el año 83, claro, lo tuve sentado al lado con un compañero, Guillermo Ernesto Barreiro, claro, cuando estudiaba historia. O sea, se generó en ese contexto cuando yo estaba en la universidad, en el 87, Semana Santa. Claro. O sea, era totalmente distinto. Personas que estaban en la universidad en ese año con determinados criterios, hoy tienen otros, y vos lo ves y decís bienvenido sea, pero en esos años era otra, así como dicen ustedes. Era otra, digamos, usted, no sé, a mí me fascina escuchar. Lo tuve de profesora Remustetu, no me alcanzó a tomar el examen porque ya se fue, pero era muy perturbador porque entraba, se sentaba en el escritorio, se hacía el canchero, todos sabíamos quién era, y la asistencia la teníamos que poner nuestro nombre en un papelito, y cuando entrábamos lo teníamos que dejar sobre el escritorio. Entonces él se sentaba muy cancheramente y hacía así con los papelitos, entonces uno se pasaba toda la clase, porque con el que agarraba el papelito era con el que interactuaba y le preguntaba. Entonces te pasabas toda la clase, que no saque mi nombre. Intimidando, aparte sí, el sacar un nombre, ¿no? Con todo lo que significaba en ese momento que Remustetu te marque un nombre. Pero digamos, eso marcó lo que trajo un poco antes de la dictadura. Pero yo lo que pensaba era en el periodo anterior, que es lo que vinieron a censurar, ¿no? Claro. Que era alumnos y alumnas y profesores armando los programas porque no les gustaba, por ejemplo, agronomía era una cosa de locos, yo lo pienso, y no de avanzada, con programas de avanzada realizados por los alumnos y los profesores. Todo pensado, entonces como no les gustaba el programa que bajaba del ministerio, ellos ideaban, y además con todo un pensamiento comunitario de eso. Digo eso como podemos hablar de economía, que uno piensa economía. Bueno, fue una de las carreras más también perseguidas por eso mismo. Profesores, porque tenía una orientación también muy social, como es la economía, que es una disciplina social. Y bueno, fue una situación. Pero a lo que yo quiero como rescatar esta memoria de, por lo menos a mí, que me sorprendió tanto cuando un compañero me dice, bueno, pero yo te juro que existió esa universidad. Esa otra universidad. Que obviamente, ¿qué pasó? Esto que estás contando vos, ¿no?
Bueno, y pero por- que eso, y no, pero Perdón. quiero decir que todavía tenemos esas consecuencias del silencio, del Claro, miedo, del eso. terror, todavía, bueno, estos 40 años que tenemos de proceso todavía no alcanzaron para poder desarmar toda esa estructura de las consecuencias y resultados de la dictadura que nos siguen acompañando hasta hoy. Eso en parte contesta a eso, ¿no? Todo ese terror, pero también hay que pensar esta ciudad como una ciudad sitiada por las fuerzas, haciendo eco del trabajo que hizo una ciudad sitiada por un trabajo que hicieron los chicos de Jóvenes y Memoria, más jóvenes que ustedes, donde no solo por las fuerzas, por el ejército, por la base naval Puerto Belgrano, por ¿no? la marina, que tenemos todas las fuerzas acá, sino fundamentalmente por la acción de la nueva provincia, que era como el compendio de todo eso, ¿no? La gente en ese momento, hoy hablamos mucho de momentos en que no teníamos ni celulares, ni internet, bueno, en ese momento en Bahía Blanca, sobre todo previo y durante la dictadura, ya existía el primer monopolio que era la nueva provincia. Tenían el diario, tenían un canal de televisión y tenían una radio, que era lo que más se escuchaba. La gente se levantaba a la mañana escuchando el EU2, después iba al kiosco y compraba el diario La Nueva Provincia, y a la noche se acostaba con el cura en Canal 9 que les daba la bendición a las 12 de la noche y les decía pórtense bien y váyanse a dormir, ¿no? Y eso formateó la cabeza de todos los bahienses de una manera muy fuerte y muy potente. De hecho, ustedes no sé si sabrán, pero para no darlo por, como dijimos al principio, por sentadas las cosas, pero hay un intento de juicio, porque no llega a ser nunca juicio, hay una imputación al dueño de la nueva provincia, Vicente Mazot, por parte de la Fiscalía, primero por el asesinato de sus obreros gráficos, Henrich y Loyola, ¿no? Que son asesinados en plena dictadura en 1976, pero también en esa imputación se le imputan el encubrimiento de 35 asesinatos más, que son todos estos falsos enfrentamientos de lo que hablamos, y además la línea de la acción psicológica. ¿Qué es la línea de la acción psicológica? Es que todos los días le machacaban la cabeza a los bahienses diciendo fue abatido 4 subversivos extremistas que estaban armados hasta los dientes, y eran 4 pibes que los habían drogado antes de sacarlo del centro clandestino, torturados hasta más no poder, y los tiraron 4 tiros y los fusilaron en una esquina. Eso hacía la nueva provincia, cerrando un poco el círculo, ¿no? Convalidando lo que la dictadura hacía. El general Vilas, antes de irse de esta ciudad, cuando se va y lo despiden, dijo, agradece a la nueva provincia, en textuales palabras de él, lo llama valioso auxiliar, textual, esto SIC, diría, en un trabajo pones SIC, ¿no? Valioso auxiliar. Y les dijo que los fiscales en su imputación dicen que el terrorismo de Estado en Bahía Blanca no hubiera sido lo mismo sin la ayuda y el accionar, exacto, no quería decir ayuda porque ayuda es como menor, el accionar de la nueva provincia, ¿no? Entonces me parece que eso marcó a fuego un montón de cabezas. Vos vas a escuchar hoy gente que le dice a sus hijos, dejate de joder, no milites, y qué bien, y que trae todavía aparejado esas cosas, ¿no? Esos miedos, en el centro de estudiantes, no milites políticamente, mirá si pasa algo. Bueno, esa fue una marca muy, muy, muy potente en Bahía Blanca, que formateó la cabeza de los bahienses. Y bueno, y los organismos de derechos humanos no quedan afuera de eso, porque somos todos ciudadanos bahienses, somos todos, entonces, bueno, hay que juntar valentía para estas cosas y bancársela también, ¿no? Porque hay que bancar un montón de cuestiones. Chicas, una consulta, ¿para cuándo está más o menos programada la sentencia? Del... Viene lento. Diciembre con suerte. Con suerte, fin de año, con suerte. Del juicio que se está El juicio octavo. Que hay 333 víctimas, 37 imputados. Bajamos a 323, quedaron 10 afuera. Eso. Sí, 323 y imputados tenemos 37. ¿Seguimos con 37? Sí, 37 el día de hoy, sí. Deben estar buscando. Pero... bueno, entonces, eso es un montón de... No, está bien. Igual ya...
Me parece que, aunque sea, me parece que ya podemos ir dándole un Sí, cierre por ya hoy, estamos, y si quieren otra vez, podemos seguir charlando, no hay problema. Lo mismo que si quieren material de algo, yo puedo pasar, o sea, nada, ¿viste? Por ahí. Esta es la primera entrevista claro, que tenemos con el tema, así que después van a ir surgiendo Por sobre eso, de acuerdo a lo que vaya surgiendo, por ahí nos van pidiendo, y o las nos vamos a ir hacemos otra. consultando. Hoy tiraste un par de nombres, Claro, pero después perfecto. te pido más. Perfecto. para ir, Eso es lo ideal, ¿viste? Igual porque que. por ahí con las que más contacto teníamos era con ustedes y con Celia. Claro. Y no Sí. mucho más. Así que bueno, para que nos tiren nombres con otra gente que. Y bueno, las de la red por el derecho a la Claro, identidad. las chicas de la red para que cuenten Sí. su trayectoria también, si bien Y ellas es son un más laburo nuevitas, bastante. pero está bueno que nada, el laburo que ellas plasman, ¿viste? El Claro, laburo, que- el contacto directo con abuelas. Y eso todo está- lo que es la campaña de búsqueda Exacto. de nietos y nietas desaparecidas para ellos, porque estoy hablando específicamente de lo de que es abuelas, abuela. claro. Desde hijos tenemos objetivos que es el juicio y castigo, digamos todo lo que tiene que ver con los juicios y con todo lo que es la justicia en sí. Digamos, por eso, no es nada más que los juicios. Y también es la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas apropiados. Nosotros decimos que son hermanas y hermanas. Lo que pasa que acá, como en otras regionales, hay directamente una comisión que se llama Hermanos, Hermanes ahora, y que laburan sobre eso. Pero acá, como está la red por el derecho a la identidad, en los lugares en donde hay redes, porque no hay abuelas. Digamos, en otros espacios, en poquitos lugares, en Rosario hay abuelas, por supuesto que en Buenos Aires, pero en poquitos lugares hay abuelas. Y en los lugares donde no hay nodos que son red por el derecho a la identidad, pero que tampoco hay en todos los lugares. Acá, como está la red, directamente trabajamos con la red en forma de intercambio y de articulación. Pero bueno, digo, Yo tengo otra preguntita más. ¿Cuál es la situación de las obras que se están realizando en la escuelita? Bueno, eso se puso en valor como, bueno, si ustedes pasan por la Carrinanga y ven lo que es la escuelita, se quiso hacer desde la gestión anterior, desde Nación, poner en valor lo que era la escuelita. Bueno, quedó así una cosa como un monumento muy grande, todo pasó por allá por Nación, bueno, la cosa es que quedó por la mitad y cambió el gobierno y bueno, ahora lo que dicen es que se va a reactivar eso, pero la verdad es que dudamos un montón. No creo, están todas las obras paradas. No es, y tampoco es como la prioridad, digamos, que tengan ese. No creo. Una cosita que yo quería, digo, porque es y importante. después, perdón, no. porque de factura ya está licitada. Digamos, Estamos esperando que den septiembre la vamos orden a de. vamos, claro. Que empiece la obra. Así que cuando empiece la obra vamos a saltar en una pata. No, un dato que yo hoy lo tenía en mente y que se me pasó, pero que es importante para Bahía Blanca en cuanto a los logros de los organismos de derechos humanos, pero también me voy a referir a lo que fue la PDH en conjunto con la PDH de Neuquén, la PDH de acá y de Neuquén, fue que en Bahía Blanca también, en plena época de impunidad, en Bahía Blanca se hicieron los llamados juicios por la verdad. Esos eran juicios que no iba nadie preso, pero era la búsqueda de la verdad, de lo que había pasado. Fueron bastante complejos, por darle un calificativo y todo, pero bueno, al día de hoy esos juicios sirvieron para recabar información para cuando cayeron las leyes, ¿sí? Con mucho costo, con mucho costo emocional y personal de las víctimas, porque no había condena y las víctimas tenían que ir ahí a exponer todo su sufrimiento y nadie iba preso, así que es por ahí como para un capítulo aparte, pero es importante que en Bahía Blanca, una ciudad
que tiene todo lo otro malo que hablamos, ¿no? Rodeada, sitiada, ha tenido grandes logros en materia de derechos humanos. Sí. A nivel nacional. Ahí, sí. Y específicamente estamos hablando de esos años 80. Fuertes, ¿por qué? Porque hay figuras sí, fuertes, como sí. por ejemplo el fiscal Cañón, que era nuestra nave insignia en la justicia. Ellos desde acá de Bahía Blanca, la Cámara Federal, a pedido de la Fiscalía y a pedido del fiscal Cañón, declararon la inconstitucionalidad de estas leyes que estamos hablando, de las leyes de punto final y evidencia de vida. Eso no lo hizo nadie en el país, lo hicimos, dijo el Mosquito, pero no importa, sí, me lo quiero apropiar. Sí, claro, sí. Pero lo hicimos desde acá, así. lo sentimos así, ¿no? Desde acá de Bahía Blanca. Por supuesto, cuando llegó arriba dijeron, no, están locos en Bahía Blanca y no le dieron bolilla. Pero no importa, el antecedente quedó de que hubo gente de la justicia de acá que consideró que esas leyes eran inconstitucionales, ¿sí? Entonces, una ciudad que a la vez es tan reaccionaria en un montón de cosas. No era fácil decirlo. Pero claro, con todo en contra. Con todo en contra. Y se lo cobraron. Sí, claro. Se los cobraron. Porque el Poder Judicial es así, vengativo. Se los cobraron a Cotter, se los cobraron a Hugo. Es corporativo, no vengativo. Bueno, si pueden se vengan también. Pero bueno, digo porque son hitos que se dieron en Bahía Blanca, y los juicios por la verdad fueron llevados adelante por las dos APDH de Bahía Blanca en conjunto con la de Neuquén, donde estaba Noemí Labrune a cargo de Neuquén, y acá estaba Ernesto Malicia y Eduardo Hidalgo, que eran unas topadoras en ese momento, y hicieron, bueno, grandes laburos. Nada, me parece que son cosas. Ustedes que están investigando sobre los organismos a lo largo del tiempo son muy potentes. Que digo, si Bahía fue una ciudad tan castigada, que esto lo hemos escuchado en varias entrevistas que hicimos, me acuerdo con María Laura Barrari, creo que decía, sí. siempre como si Bahía fue una ciudad tan castigada es porque había mucho para acallar. Por eso es lo que yo quiero rescatar. Totalmente. Esto que dicen ahí, ¿no? Que hay un germen de gente muy potente. Bueno, y que imagínense eso, porque Yoshi es una persona muy piola para entrevistar, Sí, verdad, Yoshi ahí que va a poder contar de esto, que a mí es lo que me interesa a mí, como poder transmitirle. Yo no puedo, quiero transmitirle algo que yo no viví, pero cuando uno está con esa gente que sí vivió, porque si no siempre, y que es súper necesario, que hablamos de lo que fue cada institución durante la dictadura, pero vayamos más atrás, rescatemos, es necesario, es momento de rescatar aquello anterior, que era cómo se vivía la universidad o cómo se vivía acá las escuelas medias, con una libertad que ustedes no conocen, ni tienen idea. Y que ahí reside la clave de lo que decías, ahí reside la clave de la represión. Había que exterminar de raíz todo eso bueno que había. María Laura, cuando nosotros hicimos lo de la Peque, que había una iglesia, estaba esa iglesia que digamos colaboraba, y había todo la iglesia que resistía, donde estaría en la Peque y en otros espacios con curas, con monjas que estaban en los barrios, totalmente, que tenían otra mirada, que militaban, y que fueron reprimidos, desaparecidos, perseguidos, incluso los curas que pusieron unas bombas, digamos, había que apagar ese fuego, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es eso. Porque siempre como que castigamos Bahía y nos castigamos con la ciudad. Fue tan grande. Tomamos el lenguaje del opresor también, ¿no? Eso nos pasa. Nos convencimos. Claro, nos quieren convencer y bueno, no fue así. Es que fue tan grande esa represión, que es lo que digo, las consecuencias de ese miedo todavía perduran. Las tenemos como impregnadas en nuestra y en nuestra identidad. Eso. ¿En qué año se dan los juicios por la verdad? 99-2000. Ah. Y después cortan porque, bueno, era imposible seguir porque se empezaron a
a contradecir, el tribunal dictó la prisión para uno que no quiso declarar y bueno, no lo podían meter preso porque en realidad regían las leyes. Entonces como que medio legalmente se empezaron a encontrar lo que decía la Cámara con las leyes a nivel nacional y quedaron suspendidos. Así, pero bueno, transcurrieron durante el 99 y durante el 2000. Ahora que estamos ayudándole a Mónica a hacer el alegato, me estoy remitiendo a los videos, estoy viendo videos de esa época, no te querés matar, ¿viste? ¿Sabés lo que son esos videos del? Pero aparte, bueno, sirvieron para juntar toda la prueba. Sirvieron absolutamente, pero a mucho costo, Sí. A muchísimo costo humano, de los nuestros, de las víctimas, de la familia, a muchísimo costo. Y ahora, hoy tenemos psicólogas que acompañan. Es una brutalidad. Bueno, todo eso son políticas de Estado. Una brutalidad que me decía, ay no, ¿cómo le hacen? Carear, chicas, carear a un violador con la víctima, con la violada, en el centro clandestino. Eso se llegó a hacer. Sí, hoy decimos, es imposible, ¿cómo lo permitimos? Y estábamos todos ahí sentados. Y se permitió, pero bueno. Hubo que recorrer ese hubo que recorrer ese camino. Totalmente. Eso. Vos sabés que a nivel nacional, hijos estaba en contra de los juicios por la verdad. Yo siempre cuento porque es muy anecdótico. Entonces, ¿qué hacían? En otros lugares, nosotros no. Iban y hacían escraches afuera, porque estaban en contra de esos juicios. Yo digo, nosotros que íbamos a hacerle un escrache a Hugo, ni loca. ¿Con qué cara le hacíamos un escrache a Hugo? Iba calladita así la boca y bueno, y Hugo nos decía, chicas, hay que aguantar. Pero literal, estas eran las palabras, hay que aguantar, porque esto en algún momento va a servir, porque esto para siempre no va a durar. Y no duró, y tuvo razón, y sirvió, y se dio vuelta. Con mucho costo, es verdad, pero bueno. O sea, los juicios eran simbólicos, pero sí, no se ponían cómo. Era para conocer la verdad. Claro. Era el derecho a la las verdad. víctimas pudieran contar su historia. Era como una nadie iba preso. Era para No, era con jueces y todo. Ah. Exacto, no había condena. Era para saber dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos que nunca dijeron. Y dónde habían ido los bebés. Y dónde estaban los bebés apropiados No que no hacían habían ningún tipo de traídos. respuesta o contención, simplemente. Pero te imaginas que los genocidas decían lo que querían, no estaban obligados a decir No, la verdad, claro. porque nadie está obligado a declarar en su contra. Vos Es una ley. imagínate, Claro, un estaban juicio. obligados a ir ahí tampoco, iban porque querían. No, y obligados a ir sí, Claro, porque usted- hubo un par que los... Imagínense sí. un juicio como hoy, pero Sí. sin condena. O sea, Claro. no hay una sentencia que diga nada porque No es la finalidad. No, porque no se podía, porque los juicios estaban que no se supeditados a las leyes, Claro, creencia no de se vida y puede. punto final. Entonces imagínense un proceso en el cual las víctimas van como testigos, hablan, cuentan qué hicieron, dónde estuvieron, qué les pasó, y después está el imputado que decía, no, eso es mentira. Entonces con el criterio del juez de ese momento, pensemos en ese momento que te dice, bueno, miente el testigo, miente el imputado, los vamos a poner juntos para que un careo. Bueno, hoy es una cosa tremenda. Aberración. Que no sucedería bajo, porque además tenemos leyes de protección a la víctima, víctima, cosa claro. que esto era como No muy existía, kamikaze, claro, era era- todo así como, y realmente siempre las víctimas han dejado el cuerpo, esta es una gran realidad. Totalmente. O sea que imagínense eso, iban Mm. a donde suceden las audiencias y vos ibas al baño y estaba en el mismo Claro, estaba el tipo, estabas genocida en la que salía. puerta que salía del mismo Claro, baño Y donde sin tenías ningún que tipo de ingresar. seguridad que. Sin ningún tipo Para de ellos, seguridad claro. ni nada de nada, ¿entendés? Salías a la calle y por ahí Claro. te ibas al barcito Y o estaba lo el que tipo sea, ahí. o Y estaba a el la tipo, verdulería claro, y él exacto, estaba también el iba a tipo. comprar el perejil, bueno, en ese momento el perejil se regalaba, Sí. el tomate y no sé qué. Y era así. Claro. Y eso era lo nefasto, eso era la brutalidad. Exacto. ¿Entienden? Eso era. Como todo el tiempo reivindicar esa violencia que sufren. Sí, Exactamente. sí. Pero bueno, nos obturaron esas leyes, ¿no? Sí. Esas leyes de los 80 que Y nos que siempre, obturaron todo. cada cambio de gobierno, siempre se habla de poder coartar los juicios de lesa humanidad. Siempre. Es decir, en cada cambio de gobierno siempre viene el poder real y te- Eso, bajar y la edad de te- imputabilidad. Totalmente, totalmente. Son como los Son temas- clichés, sí. No, no, sí, no, sí. pero digo, Sí. porque hay un sentido en eso, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno,
Claro. A pesar de muchos retrocesos, o no retrocesos, pero digamos de lo que tiene que ver el proceso de la democracia, que podamos sostener esto, las bases de los juicios es la base de la democracia, pues para que no vuelva a ocurrir nunca más, pero no con estos genocidas con estos que ya están condenados y están, sino en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas con otras personas que tengan el mismo plan, ¿no? Que es el plan económico. De unos pocos para que tengan mucho y unos que se muchos parece que no tanto, tengan nada. que se parece tanto. Yo diría que por acá estamos como Bueno, bien por hoy. eso. Claro, cuando quieran y las preguntas por ahí que les surjan de todo lo que hablamos, después si ven el video, ay, esto no lo dijo, no lo contestó, nos pasan las preguntas, los que quieran preguntar, y después tengo unos trabajitos académicos que están piolas para que los tengan como material. Algunas de esas fotos que dijiste también. Eso también, déjame que pregunte primero si sí, pueden ser públicas, porque vienen de un lugar que... Bien, bien. Bueno, yo pregunto, si me dicen que sí, que no hay problema, las pasamos. Para el archivo de acá, de jóvenes, que no tenemos nosotros. Déjame que pregunte primero porque vienen de un lugar que no saben, tengo que preguntar. Que no saben. Sacamos una foto. Dale. ¿Una foto? Sí. Así ahí que aprovecha que está el trípode. Con la tele ¿Cortado? Sí. Mira, ya te robas cosas. Sí.